Volviendo a la historia de Rabbi Shimon, en verdad, ¿quiénes somos nosotros siquiera para hablar de él? Pero la historia de él nos ayuda y nos da fuerza. Y cuando tú lees la historia de Rabbi Shimon, y tú puedas sentir que estás muy lejos de la realidad o del nivel de Rabbi Shimon, de todas maneras, de su vida aprendes algo que pueda ayudar a tu nivel y a tu circunstancia. Por tanto, no te desanimes jamás en tu caminar espiritual, sino que continúa, pues hay mucha enseñanza en Torah y en la vida de los sadikim, que tú también puedes tomar sadik. Cada uno puede tomar del ejemplo de los grandes sadikim. Hay una historia que todo el mundo ya conoce, y es la historia de la cueva. Se encontraba Rabbi Shimon junto con dos compañeros, que son los discípulos de Rabbi Akiva. Estaban sentados hablando de Torah. Rabí Yehudá, que es uno de los discípulos que hemos hablado, Rabí Yosé y Rabí Shimón. Rabí Yehudá, en la conversación, inicia diciendo, los romanos han hecho cosas muy buenas a la sociedad. Por ejemplo, han construido buenas plazas del mercado, han construido casas de baño. Las casas de baño eran lugares donde las personas iban a bañarse, no tenían el baño en sus hogares en esa época. Y esto era bueno para la gente. Y también han construido puentes muy buenos que nos ayudan a movilizarnos de un lugar a otro. Mira cuán buenas son las acciones que hicieron los romanos. Es decir, Rabí Judá vino y los alabó. Ante esto, Rabí Yossi, que estaba presente, escuchó lo que dijo Rabí Yehudá y calló. No dijo absolutamente nada. Después de esperar la respuesta de Rabí Yossi, pero él quedó en silencio, continuó Rabí Shimón y dijo, todo lo que hicieron los romanos en realidad no lo hicieron sino para su propio beneficio. Es decir, no digas que son buenas sus acciones, porque son acciones egoístas que ellos lo hicieron para su propio beneficio y no para nosotros. Quien conoce un poco la Gemara encontrará en el tratado de Avodah Zarah que hay un midrash en el cual el Todopoderoso dice las mismas palabras de Rabbi Shimon. Todo lo que ellos hicieron lo hicieron para su beneficio. Continuó Rabbi Shimon y dijo, las plazas las hicieron para colocar en ellas prostitutas. Las casas de baño las hicieron para su propio placer. Y los puentes los instituyeron para cobrar impuestos, para poder cruzar los puentes. Al final todo lo que hicieron fue para ellos mismos. En ese lugar se encontraba un hombre llamado Yehuda Ben Gerim. Él escuchó la conversación de los tres sabios. Y él fue y lo contó a los miembros de su hogar. Contó las palabras que ellos dijeron. Alguno de los miembros de su hogar fue y lo contó a una amistad, un amigo a otro amigo y a otro amigo, hasta que esto llegó a oídos de los romanos. Cuando ellos se enteraron de esta conversación, dijeron, Rabí Yehudá que nos alabó, él va a ser elevado y él, por nosotros, tiene el derecho que cuando haya una reunión pública y se tenga que exponer y hablar, él sea el primero en hablar. Él va a ser el principal, ya que él nos alabó, será premiado con eso. Rabí Yose, que no nos alabó y no nos denigró tampoco, será exiliado a Tzipori. Tzipori es un lugar en el norte de Israel. Pero Rabí Shimón, que nos denigró con sus palabras, será sentenciado a la muerte. Y este decreto de los romanos llegó a oídos de Rabí Shimón. Entonces lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga a ocultarse. Y su hijo, Rabí Elazar, no se despegó de su padre porque él quería estudiar Torah constantemente de la sabiduría de su padre. Por tanto, ellos dos fueron a la sinagoga y se escondieron. La esposa de Rabí Shimon les traía alimento y ellos estaban escondidos estudiando Torah. Pero Rabí Shimon pensó que los romanos podrían venir y podrían torturar a la esposa para que delate y diga dónde están. Entonces esto iba a ser peor. Por tanto, él dice a su hijo escapar, que nadie sepa dónde él está, de tal manera que no habrá forma de encontrarlos. Entonces, un día, sin decir a ninguna persona, ellos escaparon de la sinagoga y se escondieron en una cueva. Esta es la famosa cueva de Rabí Shimon. Estando allí,
ellos se dedicaron a estudiar la Torá todo el día, todo el tiempo que estaban en la cueva. Pero ¿qué podrían comer? No tenían nada que comer, no tenían provisiones. Por tanto, en la cueva apareció una planta de algarrobo y también una fuente de agua. Comían del algarrobo y bebían del agua. Dice la tradición que cuando llegaba el día de Shabbat, el algarrobo se convertía en dátil. Ellos consumían dátil entonces en Shabbat, según la tradición. En ese tiempo que estaban en la cueva, venía Eliyahu Anabí, el profeta Elías, a enseñarles Torá. Siempre estaba constantemente allí con ellos y ellos aprendían Torá del propio Eliyahu Anabí. Así pasaron 12 años de estar en constante estudio de Torá y dentro de la cueva. Después de esos 12 años, el profeta Eliyahu se puso en la entrada y anunció a Rabí Shimon que el decreto contra él de los romanos ya se había acabado y que podían salir de la cueva. En ese momento ellos dos salen. Pero ustedes se imaginarán qué significa estar 12 años en una cueva estudiando Torah constantemente. En ese tiempo, por supuesto que ellos crecieron espiritualmente. Su nivel de conocimiento y de santidad y espiritualidad creció de una manera que no podemos alcanzar a imaginar. Entonces ellos salieron siendo prácticamente nuevas personas, el padre y su hijo. Dice la tradición que cuando salen, ellos ven a los judíos que están trabajando la tierra, están ocupándose en sus asuntos cotidianos, y Rabí Shimón junto con su hijo Rabí Elazar dicen, los judíos se dedican a cosas mundanas y dejan el estudio de la Torá. Su indignación hacía que cuando ellos miraban con indignación se prendiera fuego, literalmente, y quemaba los lugares donde ellos miraban. De pronto escucharon una voz celestial que les dijo, ustedes salieron de la cueva para dañar mi mundo, regresen a la cueva. Por tanto, ellos tuvieron que volver y estuvieron un año más en la cueva. Es decir, en total fueron 13 años los que estuvieron en la cueva. Después de este año salieron de la cueva por orden celestial y llegaron al norte de Israel y comenzaron a enseñar la Torá. Y descubrieron las personas que lo conocían que él estaba en un nivel mucho mayor de lo que lo habían conocido antes. Y él comenzó a revelar y a transmitir a un grupo de discípulos que estaban preparados todas las enseñanzas de la Torá y de la Kabbalah y la profundidad de los secretos de la Torá a 10 discípulos que cada uno de estos, aunque los llamemos discípulos, eran en realidad grandes sabios de Torá, que ya conocían toda la Torá revelada y que estaban preparados para recibir estos conocimientos elevados. Y de estas enseñanzas surge el libro que conocemos como el Zohar HaKadosh. Hay dentro de la historia de Rabbi Shimon, en el Zohar, hay dos eventos muy especiales. Uno se llama Idra Rabbah y el segundo Idra Zutah. ¿Qué cosas significan estas palabras? Idra es en hebreo Goren y Goren es granero. Y se le llamó así porque los discípulos se sentaban alrededor de Rabbi Shimon como si fuera en un círculo, como si fuera un granero, para estudiar la Torah con él. Idra Rabbah sería traducido como el granero grande. Es ese evento en el cual Rabbi Shimon se reunió con ellos y les transmitió los secretos más altos de Torah. De tal manera que ellos estaban reunidos en ese lugar, era un lugar apartado de la gente, y ellos vieron que en el mundo espiritual los acompañaban los ángeles y también las almas de los justos de generaciones anteriores. Todos vinieron a reunirse para escuchar los secretos que Rabbi Shimon iba a revelar. De tal manera que incluso los seres celestiales no conocían estos secretos, pero Rabbi Shimon sí, porque él se lo había ganado con ese esfuerzo de constante estudio de Torah que tuvo en la cueva. Hay algo muy interesante que pasó en esa reunión, y es que tres de los discípulos murieron. Y Rabbi Shimon se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué murieron? Tal vez el cielo está enojado porque estoy revelando secretos de Torah que no se deben revelar. Pero desde el cielo revelaron a Rabbi Shimon que en realidad no fue un castigo,
sino que los tres discípulos se conectaron tanto con la presencia divina que esa conexión hizo que sus almas salieran de sus cuerpos. Por otro lado, Rabbi Shimon notó que entre los ángeles y entre los sadikim, en el ámbito espiritual, no había venido Eliyahu Anabí. Él se preguntó por qué no vino. Entonces el propio Eliyahu Anabí apareció a Rabbi Shimon y le contó. Le dijo lo siguiente: 7 días antes que te reunieras en esta Hidra Rabá, en el cielo, Akadosh Baruj Hu reunió a todos los ángeles y a las almas de los sadikim y les hizo un examen para ver si eran dignos de descender y estar en tu reunión. Y por supuesto a mí también me iba a enviar, pero había otro sabio que necesitaba ayuda y fui enviado a ayudar a Rabban Nuna y sus compañeros, y por ese motivo no pude estar presente en tu reunión. ¿A qué nivel tan grande llegó el sacrificio y esfuerzo de Rabbi Shimon, la constancia de él en cuanto a el estudio de la Torá y la vida de verdadera santidad que él llevó? Y la Hidra el granero pequeño, digámoslo así, fue el día en que él se fue de este mundo. Se reunieron en su hogar y él, ya postrado, enseñó a sus discípulos más cercanos secretos grandes de Cábala. Y cuando estaba revelándolos, llegó el momento en que él se fue de este mundo. Y lograron colocar por escrito lo que él reveló. Todo esto se encuentra en el libro del Zohar. Rabbi Shimon está enterrado hoy en la cueva de Merón, como ya todo el mundo conoce, que cada año visitan su tumba en el día del Lag BaOmer.